Saludos, joven promesa de la medicina moderna. En el menú del día de hoy en Escuela Médica tenemos el cáncer testicular y otras patologías testiculares. Y por tanto seguimos avanzando en el conocimiento, diría que básico, necesario para aprobar exámenes de la facultad o exámenes como el MIR de urología. Esta clase se va a centrar sobre todo en las dos partes más importantes, que es el cáncer testicular y el escroto agudo, la diferencia entre torsión y epididimitis. Dicho todo esto, vamos al lío. Para sorpresa de nadie, empezamos explicando nuestra hoja de ruta. Vamos a hacer primero una breve introducción, tras lo cual hablaremos ya sí del propio cáncer testicular. Pero también vamos a hablar de otras patologías testiculares, concretamente del cuadro sindrómico de escroto agudo, que engloba principalmente el diagnóstico diferencial entre torsión y epididimitis, y finalmente de otras patologías testiculares. Vamos al turrón. Sobre la introducción es muy importante tener en cuenta que el origen embriológico de los testículos, aunque están localizados en el periné, su origen embriológico es retroperitoneal. Y eso va a explicar que su irrigación vascular provenga de zonas cercanas a los riñones y su retorno venoso también proviene de zonas cercanas a los riñones. Los testículos a lo largo del desarrollo van a ir descendiendo, pero conservan precisamente esas uniones embriológicas vasculares. Y esas también son importantes de cara al retorno linfático. ¿Por qué decimos esto? Porque un tumor testicular, aunque los testículos estén en la zona pélvica baja, en realidad sus adenopatías no van a estar en las ingles por mucho que tú vayas a buscarlas, ni dentro de la pelvis. Las adenopatías habituales de un cáncer testicular están en localización retroperitoneal, cercana a los riñones. En línea con ello, la irrigación corre a cargo de los vasos testiculares cuyo origen es la arteria aorta abdominal, por debajo de las arterias renales. Y el retorno venoso es similar hacia la vena cava, pero según sea izquierdo o derecho tiene una pequeña diferencia. Y eso es importante para entender una patología como es el varicocele. El derecho, el testículo derecho, drena directamente y de forma oblicua a la vena cava inferior. Pero el izquierdo tiene la vena gonadal, tiene un trayecto más vertical y por tanto con mayor ortostatismo, mayor afectación por la gravedad y acaba en la vena renal izquierda. Eso explica que por cuestiones, por meras cuestiones de física, cuando se produce un varicocele idiopático es más habitual que sea del lado izquierdo, porque su vena gonadal es más vertical. Y todo esto es importante para saber que si aparece un varicocele de golpe, ya sea izquierdo o derecho, pues hay que ir a ver patología en la vena renal izquierda o patología en la vena cava, es decir, patología en el retroperitoneo. ¿Funciones del testículo? Pues principalmente la producción de espermatozoides que terminan de madurar en el epidídimo, pero también, y para llevar a cabo esa función es necesario que los testículos estén a una temperatura discretamente más baja que el resto del organismo, del resto de la cavidad abdominal, lo cual explica su localización, y también el testículo asienta la zona de principal producción de testosterona en el hombre, por parte concretamente de las células de Leydig. Pasamos ahora al cáncer testicular, que es uno de los ejes centrales de esta clase. Piensa que todos los tumores urológicos son más comunes en el varón y se producen a edad avanzada, como ocurre con el cáncer renal, el cáncer vesical, el cáncer prostático, el cáncer incluso de pene. El cáncer testicular es la excepción, ocurre en edades más precoces, de tal manera que en torno a los 20 o 40 años, y no es un motivo para hoy toquetearse más de la cuenta, pero en torno a los 20 o 40 años se considera el tumor sólido más frecuente. Decimos sólido para dejar claro que en esas edades de 20 a 40 años los tumores más comunes son tumores mal llamados líquidos, es decir, de la sangre, los oncohematológicos, los linfomas y las leucemias. Pero después de estos, el tumor más común es el cáncer testicular, donde particularmente en general va a tener razonable buen pronóstico, aunque depende de los factores, porque suele responder adecuadamente al tratamiento. Muchos son los factores de riesgo identificados con mayor o menor grado de evidencia. El más importante de todos es la criptorquidia. La falta de descenso del testículo desde la cavidad abdominal hacia el escroto favorece que esté a temperaturas inadecuadas y que pueda malignizar. Su descenso precoz reduce el riesgo, quirúrgicamente me refiero, reduce el riesgo de malignidad, pero no lo elimina del todo, no vuelve a tener el riesgo exactamente igualado al de la población general. Otros factores, pues es haber tenido
y otro cáncer testicular, el Klinefelter, la esterilidad y la atrofia testicular favorecen su malignización. Parece que la orquitis por el virus de la parotiditis podría, con un nivel de evidencia ya más bajo, así como las hernias en la infancia. El síntoma más común a tener en cuenta de cara al paciente cuando llega a la consulta es que se nota un nódulo o una masa en el testículo, un aumento del volumen del testículo. Ese suele ser el síntoma principal de debut de esta enfermedad. Por supuesto, también puede sangrar o necrosarse en su interior y producir dolor o molestias testiculares. También, por su diseminación hacia el retroperitoneo, puede dar molestias lumbares, síndrome constitucional, disnea por metástasis pulmonares y también puede producirse fenómenos relacionados con la producción de determinadas hormonas. El coriocarcinoma produce gonadotropina coriónica humana y eso puede favorecer el desarrollo de ginecomastia. Y por otro lado, esto es lo más raro, lo menos común de todo, si el tumor proviene de las células de Leydig, que son las células que producen testosterona, pues evidentemente ese tumor puede producir testosterona o similares y producir un síndrome de virilización. Pero como veremos ahora, los tumores principales no son, los más comunes no son los tumores de células de Leydig, sino que son tumores que proceden de las células germinales. Respecto a la anatomía patológica, y aquí lo entenderás un poco mejor, dentro del testículo podríamos diferenciar células germinales, que son las células que van a dar lugar a los espermatozoides, que ahí en ese dibujo las tenemos en azul. La mayoría, el 90-95% de los tumores testiculares provienen de esas células, de las células germinales. Eso está en contraposición, si lo piensas, y lo verás en ginecología, con los tumores ováricos, que la mayoría de ellos no derivan de la célula germinal del ovocito, sino que derivan en general de estirpe epitelial, que puede ser de la superficie del testículo, del ovario, o en realidad de las propias fimbrias de las trompas de Falopio. Esto lo digo para que lo tengas como punto diferencial. En el varón, tumores testiculares predominan en los de células germinales, que son las células que potencialmente generan espermatozoides. En la mujer, en el ovario, pues nada, ni remotamente parecido. La mayoría son de estirpe epitelial de la cubierta o incluso de la propia trompa de Falopio. Eso es lo más común. Aparte, en el testículo de células germinales, tenemos aquí en amarillo la célula de Sertoli, que es la que ayuda a madurar y acompaña en la maduración a las células germinales. Pues puede haber tumor del estroma de células de Sertoli, pero eso es rarísimo. O, no está ni siquiera en este dibujo, pues por aquí podríamos imaginarlo, hay células que son las encargadas de producir la testosterona, que son las células de Leydig. Pues si tienes un tumor de células de Leydig, que es parte del estroma, pues también se puede producir, como ya comentamos, además virilización. Pero eso es lo más raro. Lo más común, como estoy diciendo, es que los tumores testiculares provengan de las células germinales y esas células no producen testosterona, simplemente son las células que van a dar lugar a los espermatozoides. Dentro de los tumores de células germinales, de las células en azul, pues puede ocurrir que el tumor sea muy maduro o afecte a células ya muy diferenciadas en esta zona alta, y al ser tan maduro, pues su pronóstico es mejor porque no tiene tantas mutaciones, tanto acceso al genoma. Esos tumores son los tumores seminomatosos, porque parecen semen, de ahí su nombre, y son tumores relativamente maduros, afectan a un estadio ya de la maduración espermática alto, y de ahí que mantengan su apariencia y su nombre, tumores seminomatosos. Por el contrario, puede ocurrir que el tumor venga de célula germinal, pero de estadios más precoces, más desdiferenciado y con ello un comportamiento más agresivo. Ahí hay muchos tipos, que los nombraremos, pero todos ellos podríamos englobarlos en tumores no seminomatosos. Por tanto, dentro del testículo, la mayoría tumores germinales, y dentro de estos tumores germinales hay como dos subgrupos: los seminomatosos, más diferenciados y mejor pronóstico, y los no seminomatosos, de mayor grado de desdiferenciación. Así, la mayoría de los tumores son germinales, como hemos dicho, en el testículo, y el más común, el más frecuente, es el seminoma. Muy importante tener en cuenta, como veremos luego, que estos tumores se caracterizan por no producir en general marcadores tumorales, pero lo que no producen nunca, repito, nunca, es alfa-fetoproteína, como veremos luego. Y luego tenemos otros tumores de células germinales
pero que no son seminomas y por tanto son no seminomatosos todos en su conjunto. El coriocarcinoma característicamente produce gonadotropina coriónica humana y el tumor del seno endodérmico o el carcinoma embrionario, embrión feto, pues pueden producir alfa-fetoproteína y pues luego hay formas mixtas, etcétera, etcétera. Luego están otros tumores testiculares que no son los germinales, que son el 5% escasamente, y de todos ellos, pues nombrar que una posibilidad es que sea de célula de Leydig, algo rarísimo, que produce testosterona y puede con ello producir virilización, y luego los secundarios, es decir, que sea un lugar de asiento el testículo de tumores cuyo origen no son las células testiculares propiamente dichas. El más importante a tener en cuenta es el linfoma, porque en un varón de edad avanzada con una masa testicular sugerente de tumoral, lo más común es que sea linfoma. En la mayoría en el debut habitual de una masa testicular, lo más común es pensar en tumor de células germinales, pero si es un varón de edad avanzada, sospechemos la posibilidad de que sea un linfoma. Importante también recordar, que ya lo hemos dicho, que los tumores tienen su origen a nivel del retroperitoneo y por ello los ganglios positivos debemos de ir a buscarlos precisamente al retroperitoneo y el estudio de extensión implica un TAC para estudiar el retroperitoneo. También es importante para entender, luego lo veremos, que el tumor testicular cuando lo encontramos no se biopsia, se hace cirugía directa y que la tentación lógica sería abrir el escroto y quitar el testículo, que sería una orquiectomía transescrotal. Pero al hacerlo así, favorecemos que el drenaje linfático del escroto no es el mismo que el del testículo y el tumor se puede diseminar por la vía linfática de la piel que rodea al testículo. Por ese motivo, cuando hacemos cirugía testicular, hacemos una orquiectomía inguinal alta, de tal manera que se hace una cirugía que retira el testículo siguiendo su trayecto embriológico de desarrollo, para que si durante la manipulación se producen pequeñas diseminaciones de células tumorales, lo haga precisamente en el camino que le corresponde y que está pensado para luego aplicar los tratamientos adecuados. Los marcadores tumorales también es importante tenerlo en cuenta en relación a la anatomía patológica. En el testículo tenemos dos marcadores principales y uno accesorio: la alfa-fetoproteína, la gonadotropina coriónica humana, y el accesorio es la LDH, que es un marcador muy inespecífico, pero que en un tumor que no tiene otro marcador te puede ayudar para ver la masa tumoral, porque la LDH lo produce muchísimas células de nuestro organismo. Pero puede ser útil para determinados tumores como seguimiento para predecir o ver la masa tumoral. Bien, ¿qué es lo que hay que saber de los marcadores tumorales? Lo más importante es que la alfa-fetoproteína, que es típica del carcinoma embrionario, alfa-fetoembrión, pues la alfa-fetoproteína se suele elevar en el carcinoma embrionario, pero se puede elevar en otros tumores no seminomatosos. Lo que no ocurre es que se eleve en el seminoma. Si un tumor testicular te dice el anatomopatólogo que es un seminoma, pero el paciente tenía elevado la alfa-fetoproteína, debes tratarlo como un no seminomatoso. Esa es la idea. Es decir, que el seminoma no eleva la alfa-fetoproteína. Luego tenemos la gonadotropina coriónica humana, que como es coriónica se relaciona con el coriocarcinoma, pero que lo puede producir esta sustancia, este marcador, lo pueden producir otros tumores no seminomatosos e incluso en torno a un 10, 15, 20% de los seminomas. Es decir, que el seminoma potencialmente es raro, pero puede producir gonadotropina coriónica humana. Y finalmente, lo que hemos dicho de la LDH, inespecífico, pero si tú tienes un tumor testicular y no eleva ninguno de los dos marcadores, pues la LDH a lo mejor sí que te ayuda para hacer una visión de la masa tumoral. Los marcadores estos evidentemente no ayudan a hacer el diagnóstico precoz de la enfermedad, ayudan principalmente a hacer el seguimiento tumoral. Si un paciente los tiene elevados y tú lo operas y quitas todo el tumor, pues previsiblemente los marcadores deberían negativizarse, y si no lo hacen te están alertando de que queda masa tumoral residual en el paciente, que hay que ir a buscarla y tratarla. Esa es la principal utilidad de estos marcadores tumorales. Un detalle muy tonto de flipado de la vida: cuando uno es R1, como fue mi caso, pues y te llega un paciente con una lesión en el testículo, pues en la urgencia, como no puedes pedir marcadores tumorales, lo que sí puedes hacer es pedirle a ese varón con una masa en el testículo pues un test de embarazo, para nada, porque al final pues estás midiendo beta-HCG, gonadotropina coriónica humana en sangre o incluso en la orina.
Pues bueno, cuando haces eso, pues tienes que rellenar, ¿no? Explicarle a la gente por qué se lo estás pidiendo, porque piensan que eres imbécil, y lo más habitual, ya te lo digo, es que no sirva para nada, pero oye, ahí queda eso de friki, de intentar hacer un diagnóstico fino cuando uno está en la urgencia y solo tiene los recursos que tiene a su alcance. Pues bien, muy importante tener esta confrontación, esta diferencia, por un lado los seminomas y por otro lado los no seminomas. Esa visión, porque la mayoría de los cánceres testiculares son germinales, están aquí dentro, el 90-95%. El seminoma recuerda que es más diferenciado, tiene mejor pronóstico y no eleva bajo ningún concepto la alfa-fetoproteína. Potencialmente puede elevar la gonadotropina coriónica y también la LDH, pero lo que no eleva es la alfa-fetoproteína. Y tiene un mejor pronóstico y es radiosensible, aunque eso a día de hoy no se suele utilizar clínicamente porque cada vez se usa menos la radioterapia como tratamiento de estos tumores porque generan tumores secundarios según el paciente avanza a lo largo de su vida. Por otro lado tenemos los no seminomas, que es un cajón desastre lleno de otras opciones, coriocarcinoma, carcinoma embrionario, etcétera, etcétera. Todos ellos derivan de células más precoces en la diferenciación del espermatozoide y por tanto tienen un comportamiento más agresivo, no es una diseminación tan linfática, sino linfática y hematógena directamente y suelen producir algún marcador como la alfa-fetoproteína, la gonadotropina coriónica humana o ambos. Su historia natural es de peor pronóstico y son radioresistentes, aunque esto último de lo radiosensible y radioresistente, como ya he dicho, ya no es tan importante conocerlo porque la radioterapia cada vez se utiliza menos, ya sea un seminoma o un no seminoma. ¿Cómo se diagnostica? Pues piensa que el paciente va a llegar a la consulta, te va a nombrar o te va a decir que tiene una masa en el testículo, tú vas a explorar al paciente y corroborar que tiene una lesión, un nódulo, algo en el testículo y lo que debes de hacerle es una prueba de imagen del testículo, que la más sencilla es la ecografía. Si la ecografía confirma la presencia de una lesión intratesticular, hay que hacer orquiectomía inguinal, es decir, que no se biopsia. Tienes dos testículos, pues si hay una lesión dentro de un testículo, no hay quistes benignos, dentro de un testículo en una ecografía, si hay una lesión, hay que asumir que es maligna y hay que hacer orquiectomía. Y dicha orquiectomía, y hago este gesto para que lo tengas claro, que igual que piensa en órganos pares, el cáncer renal no se biopsiaba, sino que directamente se hacía nefrectomía, para eso tienes el otro riñón, pues en el cáncer testicular pasa exactamente lo mismo, no se hace biopsia, sino que directamente se hace orquiectomía. Si en la ecografía se ve un testículo de apariencia normal, con consistencia normal, esto en realidad no es normal, es un testículo supranormal, concretamente es mi testículo, porque no creas que es fácil encontrar imágenes de ecografía libres de uso de la norma, que sean normales, pues bueno, ya así llevo años enseñando a mis testículos por ahí y todavía nadie me ha mandado a la cárcel. Y por otro lado, si un paciente con una lesión, una masa en el testículo, pues se detecta algo, una lesión intratesticular, pues eso debe de ser considerado un tumor y por tanto directamente se hace orquiectomía. Evidentemente lo ideal antes de la orquiectomía es hacer marcadores tumorales antes y después y luego según lo que te diga el anatomopatólogo y cómo los marcadores evolucionan, pues plantear el seguimiento y el tratamiento del paciente. La orquiectomía recuerda que debe ser inguinal alta, no transescrotal, que no biopsiamos y cada vez se hace más, dado que vas a quitar un testículo y por tanto una fuente de producción de espermatozoides que va a perder ese paciente en alguien joven, que si las circunstancias lo permiten, idóneamente y sobre todo antes también de luego ponerle quimio, etcétera, etcétera, pues intentar conservar una muestra, criopreservar semen en caso de futuros problemas de fertilidad. Por tanto, la idea es, paciente con lesión en el testículo, pues vale, ecografía con marcadores tumorales antes o después, se confirma lesión en el testículo, criopreservamos semen, pero hay que hacer no una biopsia, sino una orquiectomía inguinal alta, orquiectomía. Para eso tiene el otro testículo. Y luego se ve el resultado anatomopatológico y los marcadores tumorales. Recordando que si el anatomopatólogo te dice que es un seminoma, pero la alfa-fetoproteína estaba elevada, pues lo vas a tratar como si fuese un no seminoma. Y por tanto, marcadores antes y después de la orquiectomía.
Y luego estudio de extensión, pues se hace un TAC para valorar el retroperitoneo, también cortes pulmonares en caso de un noseminoma para buscar posible metástasis pulmonares, etcétera, etcétera. Y muy importante, ya no tanto en el diagnóstico, pero sí en el seguimiento, cuando a un paciente se le hace tratamiento y tenía adenopatías positivas, pues para ver si persisten esas adenopatías y además si tienen actividad metabólica, cada vez más útil en el seguimiento, no en el diagnóstico, pero sí en el seguimiento, el PEC-TAC para precisamente medir masas residuales. Pues ¿cómo se trata y estadifica el tumor? Pues bueno, obviamente esto es otro TNM más a añadir a la vida. Yo, como siempre ya te lo he dicho en todo lo que llevamos, el único TNM urológico mínimamente interesante y que han preguntado, por ejemplo, en el MIR, y por tanto entiendo que tu profesor de la universidad es igual de benigno o de amable, pues es el de próstata. Y por tanto yo no me aprendería, y aquí verás que no vamos a entrar en detalle sobre el TNM del cáncer de testículo porque no tiene ningún sentido. Solamente que te suene que normalmente los estadios tumorales van de 1 a 4 y que el cáncer de testículo pues solo llega hasta el 3. El estadio 1 es cuando está limitado el testículo, el estadio 2 es cuando hay afectación retroperitoneal y el estadio 3 es cuando hay metástasis. Por tanto, estadio 1 local, estadio 2 adenopatías locales, aunque estén allá lejos, retroperitoneales, localmente avanzado, y estadio 3 metástasis viscerales. Pues bien, ¿cuál es la forma en la que se trata habitualmente? Pues que te quedes un poco con la idea global. Cuando el tumor está muy localizado, ya sea un seminoma o un no seminoma, se puede plantear vigilancia, y si tiene factores de mal pronóstico, pues se puede plantear quimioterapia. La radioterapia que antes se usaba en el seminoma ya no se suele usar, es decir, hacer radioterapia sobre el retroperitoneo en los seminomas ya no se usa por los tumores secundarios que genera. En términos generales, en el seminoma, una vez has hecho la orquiectomía, si estaba localizado no se suele hacer nada, o como mínimo un poquito de quimio, y en el no seminoma pues o se pone un poquito de quimio o no se hace nada. Cuando ya el tumor está más avanzado y por tanto afecta al retroperitoneo, lo que se suele hacer es quimio. Quimio después de haber hecho la orquiectomía, tanto en un seminoma como un no seminoma. Y si el tumor tiene metástasis, lo que se suele hacer es quimio, tanto en un seminoma como en un no seminoma. Sabiendo que en el no seminoma, además, si después de todo eso queda masa residual, pues puedes hacer cirugía y una linfadenectomía retroperitoneal, pero eso es un lío y un pifostio importante. Quédate con algo más simple. La idea simple es que el tratamiento que coadyuva al cáncer testicular es principalmente la quimioterapia. ¿Y cuál es el esquema de quimioterapia? Pues el esquema BEP, bleomicina, que daba neumonitis, acuérdate, etoposído y cisplatino. El cisplatino, oto y nefrotóxico, sobre todo nefrotóxico. Pues bien, la quimioterapia habitual que se utiliza en los tumores germinales, sea seminoma o no seminoma, pues es típicamente esta, bleomicina, etopósido y cisplatino, y lo repito porque lo han preguntado. Pero quédate con los extremos. Si el tumor está localizado, orquiectomía inguinal alta y a correr. Y si acaso alguna cosa más, mini quimio. Y si el tumor tiene afectación ya retroperitoneal o visceral, pues el tratamiento sistémico con quimio. ¿Y qué quimio se utiliza? Bleomicina, etopósido y platino. Pasamos ahora a ver preguntas relacionadas con el cáncer testicular. En realidad este es un tumor mediastínico, que es otro sitio de asiento de los tumores de células germinales. Como recordarás, en el mediastino pues teníamos el timoma, el terrible linfoma, los tumores tiroideos, pero también los tumores de células germinales. Tal es así que siempre que encontremos un tumor de célula germinal en la línea media, en el mediastino, debemos también de hacer una ecografía testicular e ir a buscar un posible cáncer testicular, porque podrían ser metástasis del tumor testicular. Pues bien, aquí nos hablan de un paciente que tiene una masa mediastínica con un nódulo hepático. Y tiene además la LDH, la beta-HCG y la alfa-fetoproteína, los marcadores de células germinales, pues están todos ellos elevados. ¿Cuál debería de ser nuestra sospecha? Pues desde luego un seminoma no, porque el seminoma no eleva la alfa-fetoproteína. Será un cáncer de células germinales no seminomatoso, en principio extragonadal y metastásico porque afecta al hígado. Pero por supuesto es importante haber hecho también, para llegar a esta conclusión, el estudio de los testículos.
carcinoma embrionario en el testículo y persisten elevados los marcadores tumorales, que el característico del carcinoma embrionario es la alfa-fetoproteína, y además tiene múltiples adenopatías retroperitoneales, marcador tumoral, adenopatías de más de 3 centímetros, pues ¿qué va a ser? Pues será un estadio 2, es decir, el tumor está afectando a los ganglios y lo que hay que hacer es quimioterapia con bleomicina, etoposído y platino. Fíjate que lo han preguntado, pero no hacía falta. La clave es que había que hacer quimioterapia. Ese es el tratamiento fundamental en esta entidad. Tumor sólido en el testículo derecho. ¿Qué actitud es la más correcta? Pues si se ha confirmado, como me dice aquí ecográficamente, que hay una lesión testicular en el testículo derecho, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues directamente una orquiectomía. Una orquiectomía radical por incisión inguinal, no una orquiectomía escrotal, sino una orquiectomía por guía inguinal. Disnea de 15 días en un paciente de 26 años, alguien joven, y tiene pues un nódulo en el testículo y múltiples nódulos pulmonares en suelta de globos. Y además tiene una beta-HCG de 30.000. Pues esto parece un tumor testicular no seminomatoso, concretamente un coriocarcinoma, que puede tener diseminación pulmonar precoz hematógena. Por tanto, marcaríamos un coriocarcinoma, que nos hacían elegir entre el coriocarcinoma y el seminoma, y la presencia, aunque la característica del paciente con metástasis pulmonares y una beta-HCG tan elevada, pues es característica del coriocarcinoma. Lo mismo, dificultad respiratoria, también tiene ginecomastia, suelta de globos y tiene una beta-HCG de 12.000. Pues eso es sugerente de un coriocarcinoma testicular. ¿Qué tumor secreta alfa-fetoproteína de la lista? Pues de la lista el más típico es alfa-feto-embrión, pues el carcinoma embrionario. El que no lo eleva en cualquier caso es el seminoma. El seminoma no lo va a elevar y esa no sería una opción. Marcadores tumorales de testículo, pues el CAE sobre todo, como ya sabes, de cáncer colorectal, el PSA de próstata, la alfa-fetoproteína pues sirve tanto para testículo, también para el hepatocarcinoma. Pues ahí está la alfa-feto. Recuerda que el 19.9 pues para el páncreas, colangiocarcinoma, etcétera, etcétera. Masa palpable en el testículo derecho no dolorosa, y en la ecografía te dicen que tiene una lesión hipoecoica bien delimitada, con marcadores tumorales negativos. Pues será un quiste, orquiectomía, sin piedad. Si te confirman la presencia de una lesión con independencia de su pinta y de su aspecto, lesión en el interior de la gónada, del testículo, eso debe de hacernos pensar que es tumoral y por tanto programar una orquiectomía radical. Nada de biopsias y nada de orquiectomía transescrotal. Orquiectomía inguinal alta con marcadores tumorales antes y después. Tumor en el testículo y tiene la alfa-feto elevada. ¿Qué es lo menos probable? Pues puede ser un carcinoma embrionario del saco vitelino, un mixto, un teratocarcinoma, lo que sea. Lo que no puede ser es un seminoma puro, porque un seminoma no eleva el alfa-feto, y si lo eleva lo trataremos como un no seminomatoso. Fíjate hasta qué punto lo preguntan y lo tienes que tener muy claro. Masa en el testículo izquierdo, masa sólida, ¿qué es lo que hay que hacer? Ya ves que siempre pregunta lo mismo. Lesión testicular que confirma la ecografía que tiene una masa sólida, pues lo que hay que hacer es una orquiectomía inguinal alta. Pasamos ahora a escroto agudo. Como ya sabes, pues hay código ictus, código infarto, hay tantos códigos, pues también podría haber un código agudo de escroto, ¿no? Dolor testicular agudo, debemos de sospechar una serie de patologías, pero principalmente si no ha habido ningún traumatismo asociado, pues debemos de pensar en dos opciones. O es una torsión testicular o es una orquiepididimitis. Y vamos a ver las diferencias. La epididimitis no es en realidad la inflamación propia de la gónada, sino del epidídimo, de la C que rodea al testículo. Y suele ocurrir en el seno de una uretritis también o de síntomas de uretritis, porque es una infección de transmisión sexual. Especialmente en menores de 35 años que han tenido relación sexual sin método de barrera. Y hay que pensar en la conjunción de gonococo y clamidia. Recuerda que ambas van de la mano y que muchas veces el gonococo debuta rápido y lo tratas, pero detrás hay una clamidia de la cual no te estás enterando y el paciente no termina de mejorar porque desarrolla afectación por clamidia. Además, la clamidia pues no crece en cultivos. Por eso, cuando hay una uretritis o orquiepididimitis o combinación de ambas, cogemos una muestra de exudado uretral para el estudio, pero tratamos las dos por igual, el gonococo y la clamidia.
Por su parte, la torsión testicular es un cuadro en el cual el testículo, por el cremaster, el músculo que contrae, que acerca y aleja el testículo a la cavidad abdominal, pues se produce una contracción y relajación, y en medio de ese proceso, pues el testículo rota sobre su propio eje y se genera isquemia testicular y produce un dolor testicular muy, muy intenso. Diferenciar ambos es clave. La epididimitis es una infección de transmisión sexual y por tanto piensa en edades por encima de los 18 años, aunque ahora la juventud está corrompida. Por su parte, la torsión testicular es más de niños pequeños, pero también ocurre en adolescentes. La torsión suele ocurrir de manera brusca. El paciente recuerda el minuto exacto en que empezó a dolerle y por tanto llega a la urgencia con minutos u horas de evolución, porque es un dolor muy, muy, muy intenso. El paciente tiene náuseas, tiene vómitos y no localiza una posición en la que se le alivie el dolor de lo intenso que es. Se señala, pero no es capaz, está casi como en opistótonos para intentar encontrar una posición que alivie su dolor. Le duele muchísimo, le duele un montón. Por su parte, la epididimitis, la orquiepididimitis, es un cuadro más larvado, de días de evolución, donde ha habido el contacto sexual de riesgo y progresivamente a lo largo de los días el testículo se ha ido inflamando. Puede asociar disuria por la uretritis y puede asociar, como ya decimos, molestias testiculares donde el testículo se inflama, pero de manera más progresiva, donde además puede haber fiebre y síntomas infecciosos. ¿Qué más cosas hay que tener en cuenta? La exploración del testículo para hacer la diferencia. En la orquiepididimitis, el testículo está en posición normal, pero con signos inflamatorios evidentes, enrojecido, etcétera, etcétera. Por su parte, en la torsión testicular, el testículo está como retraído y horizontalizado porque tiene un nudo en su cabeza. Además, característicamente, en la orquiepididimitis, como una isquemia, pues el testículo preserva el reflejo cremastérico. Al rascar el muslo, el testículo asciende, cosa, y es el dato más importante, que no ocurre en la torsión testicular. También hay un signo, el signo de Prem, que es que cuando tú elevas el testículo se alivia el dolor, y eso es positivo, pues eso ocurre en la epididimitis. Sin embargo, porque alivias la tensión sobre el epidídimo. Sin embargo, en la isquemia, en la torsión testicular, al elevar el testículo no se alivia el dolor y por tanto el signo de Prem es negativo. Si tenemos dudas en cuanto al diagnóstico diferencial, podemos hacer un ecodoppler, una ecografía para ver si llega flujo o no al testículo. Pero si el cuadro clínico está claro, no retrases el tratamiento. Si parece una torsión, el tratamiento va a ser la de torsión inmediata. ¿Cuál es el tratamiento? En la orquiepididimitis, como pensamos sobre todo en menores de 35 años, infección de transmisión sexual, gonococo y clamidia, pues el tratamiento va a ser antibióticos, sobre todo la conjunción de ceftriaxona o cefixime, una cefalosporina de tercera generación para el gonococo, y doxiciclina para la clamidia y compañía. Por supuesto, con muestra de exudado uretral, estudio de otras infecciones de transmisión sexual y aviso a las parejas, a los partners del paciente que pueden estar siendo vectores de transmisión de gonococo y clamidia. Por su parte, en la torsión testicular, el tratamiento cuando lo ve el urólogo directamente se acerca ahí y empieza a darle vueltas al testículo. Se intenta una detorsión manual inmediata. Por tanto, no esperamos a pruebas muy exóticas ni hacemos ecodoppler si el cuadro es evidente. Y si no se logra, pues la detorsión hay que hacerla en quirófano. Se haga manual o se haga en quirófano, luego hay que producir la fijación de los testículos para evitar la recidiva y por tanto el paso por quirófano tarde o temprano va a ser inevitable. Ten clara la diferencia. La orquiepididimitis, varón de cierta edad, con contacto sexual sin método de barrera de protección, que cuenta un cuadro de varios días de evolución, de molestias uretrales, con exudado uretral e inflamación del testículo, donde el testículo viene muy inflamado, pero con reflejo cremastérico y se alivia al elevarlo. Muestra de exudado uretral y tratamiento para gonococo y clamidia y estudio de infección de transmisión sexual. Por su parte, la torsión testicular es un cuadro hiperagudo. El niño se tiró de golpe a la piscina, mira que te decían que te mojaras primero la nuca, durante el sueño, etcétera, etcétera. Se produce un dolor intensísimo de horas de evolución en el cual el niño llega a la urgencia con náuseas, con vómito, con un cuadro constitucional por el intensísimo dolor que tiene, no encuentra la postura,
pero luego el testículo no está inflamado, sino simplemente está como retraído, horizontalizado, sin reflejo cremastérico, y al elevarlo no se alivia el dolor. Si es un cuadro tan llamativo de torsión inmediata y fijación quirúrgica posterior. Si hubiese dudas, pues entonces sí, un ecodoppler para corroborar la ausencia de flujo en el testículo afectado. Otras causas de dolor testicular intensísimo agudo, pues tenemos los tumores que pueden producirse necrosis en su interior y eso producir un dolor testicular agudo, los traumatismos, que estará la historia previa de traumatismo, y luego también la torsión de la hidátide de Morgagni, que es como los restos del conducto de Müller o los restos del conducto de Wolf, que se produce torsión en la cabeza del testículo, y es un cuadro, en realidad es como una torsión, pero de algo muy chiquitito, donde se ve una masa azulada en la cabeza del testículo y cuyo manejo no es como una torsión testicular, sino que simplemente pues con hielo, con antiinflamatorios, se hace manejo conservador. Preguntas relacionadas con esto. 17 años y tiene un dolor testicular de 10 horas de evolución, poco tiempo, de inicio súbito. Lo súbito siempre hay que pensar en cosas vasculares. Y pues viene horizontalizado, con el signo de PRE negativo, al elevarlo no se alivia. Y oye, no hay urólogo de presencia física. ¿Qué actitud es la más correcta? Toma de constantes, remitir al urólogo de forma preferente, hielo local y analgesia. Nada de eso. El cuadro parece claro, de torsión inmediata y exploración quirúrgica precoz. Y si tú no eres capaz de hacerlo, no lo logras, pues pide una ambulancia para que vaya a algún sitio donde alguien lo pueda hacer si no tiene éxito la de torsión testicular. Dolor testicular de 6 horas, una vez más es un cuadro agudo de evolución que, fíjate, es tanto el dolor que le impide caminar, no ha habido traumatismo previo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Pues lo más probable es que se trate de una torsión testicular. Una torsión de la hidátide pues va a producir dolor testicular, pero discreto, y no va a generar que no pueda caminar, etcétera, etcétera. Y nada, principalmente eso. 10 añitos y tiene dolor inguinal y el exocotal intensos. No se detecta reflejo cremastérico, por tanto hay isquemia. Pues ya no hay dudas que va a ser sin una torsión testicular. Y el testículo está elevado y como rotado. Pues lo que hay que hacer es exploración inmediata. Exploración quirúrgica, que en realidad es de torsión manual inmediata. Y si con ello se logra, a quirófano. El ecodoppler lo hacemos cuando hay dudas, pero el cuadro clínico parece relativamente claro y por tanto no retrases la de torsión, porque en el fondo eso puede favorecer que se quede isquémico el testículo y genere infertilidad secundaria. Por tanto, muy importante la de torsión precoz. Y acabamos ya la clase con unas breves pinceladas sobre otras patologías testiculares. Empezamos hablando del hidrocele, que no es otra cosa que el líquido seroso alrededor del testículo, que muchas veces es idiopático en niños, pero en adultos puede ser incluso secundaria insuficiencia cardíaca, y que característicamente, si le pones una linterna detrás del testículo, pues se transilumina porque es líquido seroso. Puede ser, ya digo, congénito o reactivo. Otra opción es que haya un espermatocele, ¿no? Una dilatación en el epidídimo que aglomere contenido espermático. En este caso, pues no va a estar rodeando todo el testículo, sino solamente en la cabeza, y se va a transiluminar, pero es bastante más denso por el contenido evidente que implica. Y finalmente, con quien hay que hacer realmente el diagnóstico diferencial es con el varicocele, que es el más importante, que típicamente ocurre en el lado izquierdo porque la vena gonadal izquierda es más vertical y eso hace que por ortostatismo se produzca, y en la cabeza del testículo, pero puede progresar, se producen pues una dilatación varicosa que va a aumentar, a diferencia de los anteriores, cuando el paciente se levanta y se pone en bipedestación, y que puede ser totalmente asintomático, pero también puede generar dolor, molestia y puede reducir la fertilidad e incluso la producción de testosterona. Característicamente no se va a transiluminar porque es sangre en las varices testiculares, y la apariencia en la exploración es como de bolsa de gusanos. Muy importante, no solamente el tratamiento, que ahora lo nombraremos, sino tener en cuenta las alertas. Si un varicocele aparece en el lado izquierdo progresivamente, pues eso suele ser benigno, pero si aparece de golpe
o aparece uno en el lado derecho cuyo trayecto no era vertical, pues hay que hacer estudio. Y por tanto ese es el dato más importante del varicocele, que te puede estar avisando si es izquierdo y súbito de que hay compromiso de la vena renal izquierda, y si es derecho de que hay compromiso retroperitoneal. Y por tanto en esos casos es necesario hacer estudio del retroperitoneo. El varicocele, pues en general, si es asintomático, no es necesario hacer nada. Pero si coincide con dolor, molestias, pesadez o baja fertilidad demostrada o hipogonadismo con reducción de la producción de testosterona, pues en ese caso pues se plantea tratamiento que no son otros que procedimientos que buscan la ligadura y embolización de las venas espermáticas. Y finalmente, la otra patología testicular a tener en cuenta es la criptorquidia, que es la ausencia de descenso del testículo, que por tanto va a generar como clínica un neonato cuyo testículo no ha bajado al escroto, y eso puede ser que se haya quedado por el camino pero dentro de su propio camino, o incluso que esté en una localización totalmente distópica. Es muy importante reconocer esta patología porque hay que procurar un descenso precoz, porque si no, tiene riesgo de que ese testículo quede afectado y no pueda ya producir espermatozoides o testosterona de manera adecuada, pero además tiene riesgo de potencial malignidad. La reducción del testículo hacia el escroto reduce el riesgo de malignidad sin eliminarlo y, por supuesto, favorece que ese testículo pues tenga función de fertilidad y de producción hormonal. Por ese motivo, por lo que digo, es imperativo que el testículo haya descendido en la horquilla de los 6 a los 12 meses desde el nacimiento. Y por tanto, ante la ausencia de descenso del testículo, hay que localizarlo, evaluar las posibilidades de descenso espontáneo que puede ocurrir y de esperar, si ocurre ese descenso espontáneo, como mucho vamos a esperar 6 o 12 meses. Si no ha ocurrido pasado ese tiempo de lapso, que es el máximo para vigilar, pues entonces hay que hacer un descenso quirúrgico del testículo. Y eso es lo único que han preguntado al respecto. 12 meses y por tanto ya ha cumplido un año y el testículo derecho no ha descendido al escroto y por tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Como ya ha pasado un año, pues hay que descenderlo quirúrgicamente y por tanto hay que descender el testículo y ese es el principal dato a tener en cuenta, el dintel de la edad. Como veremos luego en otras patologías urológicas infantiles, no hay un dintel de edad marcado, como la cirugía de la fimosis, que la nombraremos, como el intervencionismo cuando hay reflujo vesicoureteral, pero en cuanto a la criptorquidia, sí hay un límite de edad a conocer. El testículo ha debido descender antes de los 12 meses de edad, y si no ocurre, se hace el descenso quirúrgicamente. Y con esto hemos llegado al final del camino. Ojalá la clase te haya resultado interesante y te ayude a aprobar tus exámenes. Y recuerda que puedes suscribirte o que incluso puedes hacerte miembro del canal y apoyar nuestro contenido.